Hola, bienvenidos a este espacio de sesiones juristas. Mi nombre es Georgina Manrique. Soy coordinadora de educación digital del Colegio Jurista. Hoy nos acompaña la maestra Eliana Devia con el tema Problematizando el derecho desde la perspectiva de género. Eliana Devia es magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, abogada y socióloga por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Sistemas Jurídicos Contemporáneos en la licenciatura en Derecho del Colegio Jurista, investigadora del proyecto La formación de abogados y abogadas desde la perspectiva de género en el Instituto Universitario de la Policía Federal de Argentina e integra el grupo de estudios sobre feminismos materialistas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Universidad Nacional de La Plata. También ha sido investigadora y profesora adjunta concursada en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y docente de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Eliana. Como siempre, es un gusto saludarte y escucharte. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Georgina, por la presentación y por este espacio, por la posibilidad de estos encuentros para compartir con la comunidad del... Así que bueno, agradezco muchísimo el espacio que aquí se ha abierto. Bueno, como decíamos, esta conferencia la pensé en base a los temas y problemas que estoy actualmente investigando y sobre los que estoy también dando clases, ¿no? Dictando clases tanto en grado como en posgrado, y que es un tema muy necesario para poder pensar y repensar la formación como abogadas y abogados que estamos teniendo hoy en día y problematizar, ¿no?, una suerte de genealogía en relación a cómo venimos enseñando el derecho y las dificultades también que han tenido las mujeres y otras identidades sexogenéricas, no solamente para acceder a la educación superior en derecho, sino también para el ejercicio, ¿no?, para el posterior ejercicio profesional del mismo. Nosotros sabemos bien que en los años recientes todas las disciplinas de las ciencias sociales y humanidades han estado repensando de manera genealógica, ¿no?, cómo han sido los nacimientos de los distintos saberes, entre ellos el derecho. Y desde las ciencias sociales y más que nada desde las teorías feministas, desde los movimientos de activismo, de los distintos agrupaciones feministas y colectivos LGBTI, han empezado a repensar, ¿no?, estos espacios de saber. El derecho es uno de ellos. Y han advertido la ausencia, ¿no?, de las mujeres y de otras identidades sexogenéricas en la producción de conocimiento jurídico a lo largo de la historia de Occidente, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando a lo largo de esta charla del derecho occidental. Entonces, uno podría remontarse, ¿no?, haciendo un rastreo genealógico de cuál ha sido el lugar de las mujeres en esta formación de saberes. Si bien nosotros cuando hablamos de perspectiva de género no solo estamos hablando de las mujeres, ¿sí? Tiende a igualarse la categoría de género como sinónimo de mujeres, pero bueno, sabemos que no es así, al menos por lo menos desde fines de los años 80 e inicios de los 90. Sabemos que la categoría de género también incluye otras identidades sexogenéricas y que además es una categoría de análisis, ¿no? Es una categoría de análisis que, como bien menciona la historiadora feminista Joan Scott, ¿no?, en 1989-1990, es una categoría que permite problematizar las relaciones sociales entre distintas identidades de género. ¿Qué quiere decir esto? Que la categoría de género permite analizar no solo las situaciones de sometimiento de las mujeres, sino también las relaciones entre hombres y mujeres y otras identidades. Estoy hablando de, por ejemplo, las personas trans, las personas travestis, queer, ¿no?, las personas que integran los colectivos LGBTI. Pero lo más importante de la categoría de género es que es una categoría que nos permite pensar las relaciones
sociales como relaciones de poder, ¿no? Entonces, eso es muy importante para analizar también cómo han sido, cómo se han desenvuelto las relaciones entre mujeres y varones y otras identidades a lo largo de la historia del derecho en Occidente. Es una teoría muy importante que está relacionada también con la identidad, con la historia. Entonces es una categoría que nos permite analizar y ampliar el horizonte de problemas que hay en torno a esto. Entonces, si bien vamos a advertir esto de la categoría de género, es cierto que yo voy a orientar la charla hoy en relación a la situación particular de las mujeres a lo largo de la historia del derecho en Occidente. Nosotros podemos, si uno hace un ejercicio de memoria, incluso en la formación que uno ha tenido en el grado y en el posgrado, uno mira para atrás y uno se da cuenta que no le han hablado de las mujeres que han participado de la formación del conocimiento jurídico. No sabemos sus nombres, no sabemos qué han investigado, cómo han litigado, si han podido hacerlo. En los años recientes eso se ha empezado a modificar. Entonces, nosotros podemos ir a la antigüedad grecolatina y podemos encontrar a una mujer que ha participado del foro romano, es decir, abogar por los derechos de un determinado sector, que en este caso era Hortensia. Hortensia era de una familia aristocrática y es el primer registro que se tiene en Occidente en el siglo I antes de Cristo, para ser exactos, en el siglo 42, en relación a que una mujer hable en defensa de un grupo social en el foro romano, ¿no? En ese caso, ella representaba a las mujeres aristócratas, a las cuales se les había puesto un impuesto en el marco de un conflicto bélico que llevaba a cabo Roma, para que ellas, a partir de sus propiedades, financien la guerra. La postura de Hortensia es muy interesante porque lo que plantea es que las mujeres no decidían sobre los destinos de ese conflicto bélico, no habían tomado la decisión de llevarlo a cabo y sin embargo debían financiarlo con sus propiedades. No tenían ni poder de decisión ni poder de veto y no se las participaba ni del desarrollo ni de las decisiones que allí se tomaban, pero sí se les pedía que las financien. Entonces, a partir de esa defensa pública de Hortensia de las mujeres, es que se da marcha atrás con el impuesto. Otro caso interesante del cual tenemos registro es el de Giustina Rocca, ya en Italia, en la Italia renacentista. Estamos hablando de fines del siglo del 15, perdón, ¿no? A inicios, estamos hablando de 1490, 1500, que fue la primera abogada de la cual se tiene registro que ha litigado, ¿no? Giustina no solo se había recibido de abogada, ¿no? en las universidades medievales italianas, sino que también ejercía la profesión de abogada. Y eso es muy importante. Como vamos a ver, va a haber una distancia entre poder estudiar, poder acceder a la educación superior y luego el posterior ejercicio profesional. Después nos vamos a tener que remontar ya a la época de la Revolución Francesa. Ustedes saben bien que la Revolución Francesa fue una revolución política, social muy importante de la modernidad, que tuvo lugar en 1780 en Francia, y los revolucionarios de aquel momento van a dar fin a lo que se llamaba el antiguo régimen y la monarquía absoluta, y van a emitir una declaración, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a razón de lo cual muchas de las mujeres van a advertir su exclusión como ciudadanas de la revolución. Olympe de Gouges,
que era una literata, una escritora muy importante de aquella época, abolicionista de la esclavitud, y que había participado activamente en la revolución, redacta en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde pide igualdad de derechos y ser incluidas como ciudadanas, como formando parte de las asambleas que llevaban a cabo las decisiones más importantes para decidir las políticas de Estado del nuevo Estado revolucionario. Entonces, eso es muy, muy importante porque Olympe de Gouges va a perder la vida a razón de eso. Va a ser duramente criticada y perseguida por los revolucionarios franceses, porque justamente la Revolución Francesa va a excluir a la mitad de la población de la condición de ciudadanía, ¿no? A las mujeres y a aquellos varones sin propiedad. Ese documento va a ser fundante también para los feminismos de la primera ola del feminismo, que van a pedir para sí derecho de ciudadanía, el derecho a voto. Del otro lado del Canal de la Mancha, por los mismos años, ¿no? 1790, 1793, va a escribir una inglesa, Mary Wollstonecraft, donde también va a publicar a través de un libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer, va a ser una respuesta a los revolucionarios franceses sobre la ausencia de las mujeres como ciudadanas y sobre la educación, ¿no? Solicitando una educación igualitaria para ambos sexos. Nosotros sabemos que a fines del siglo XIX, inicios del XX, las mujeres logran su incorporación a las universidades, ¿no? Las universidades, tanto en Europa como en Estados Unidos, y también en América Latina, con mucho esfuerzo logran matricularse, pero van a tener el escollo de no poder ejercer, ¿no? En el caso puntual del derecho, vamos a tener que, por ejemplo, en México, la primera abogada fue María Asunción Sandoval, que se recibe en 1898. Recordemos aquí que 30 años antes, en 1867, en México había sacado una ley que permitía a las mujeres poder estudiar derecho, poder estudiar en las universidades. Sin embargo, 30 años después vamos a tener a la primera abogada en México. Vamos a ver que a fines del siglo XIX van a aparecer las primeras abogadas que se reciben en el mundo. No solo en México, también vamos a tener a Lidia Poet en Turín en 1881, a la rumana Sarmisa Biliseu en 1890, que se recibe en la Universidad de París, que no solo se recibe de abogada, sino que es la primera mujer que obtiene un doctorado en Derecho en el mundo occidental, ¿sí? Siempre recordemos eso. En Argentina, en 1909, se va a recibir María Angélica Barreda. Y en este caso, en el caso de María Angélica y de muchas más, lo que va a suceder es que una vez que obtienen su título de abogadas o de doctoras en Derecho, cuando van a inscribirlo a las asociaciones profesionales o a los organismos judiciales para poder ejercer, los fiscales o los procuradores de aquel momento van a interponer recursos para impedirles, en razón de su sexo, el ejercicio profesional. Van a decir que cuestiones como, por ejemplo, que no es parte de la condición natural de las mujeres el ejercicio de la abogacía, que eso es algo reservado a los varones. Aluden o alegan su condición de mujeres y madres como el único rol social que pueden cumplir, ¿sí? Estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, tal vez en otras disciplinas la inserción de las mujeres ha sido un poco más favorable, pero en el ejercicio del derecho los comienzos han sido muy difíciles, ¿sí? A partir de la década del 70 va a tener lugar en Estados Unidos una corriente del derecho
que está incluida en lo que se llama la crítica del derecho, ¿no? Los estudios de críticos del derecho. Dentro de esas escuelas van a aparecer en los años 70, de la mano, por ejemplo, de la recientemente fallecida jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, la escuela de derecho feminista, ¿no? La Feminist School Law, o la Feminist Law Theory o Feminist Jurisprudence, ¿no? Son escuelas en las cuales las abogadas, las juristas, van a empezar a cuestionar el derecho instituido a partir de detectar muchas leyes y muchos jurisprudencia que discrimina a las mujeres en razón justamente de su condición como tal. Entonces, el estudio que van a empezar a hacer de toda la normativa, identificando que los legisladores legislan a las mujeres en base a la construcción de estereotipos de lo que deben ser una mujer o deben ser las mujeres en ese país en ese momento, ¿no? Estamos hablando de la década de 1970, ¿no? La Feminist Law Theory o la Feminist Jurisprudence, ¿sí? Va a estudiar, va a investigar y va a poner en evidencia estas discriminaciones que se hacen a las mujeres. Siempre, como dijimos antes, se va a alegar a una condición natural de la mujer para ser madre y esposa, para ser cuidadora, y esas categorías, esos estereotipos en razón de género se van a trasladar a la redacción de las normas, se va a trasladar a los pronunciamientos judiciales. Los jueces van a tener esos lentes para resolver determinados casos jurídicos en los cuales tienen de protagonista las mujeres. Y ni hablar de otras identidades sexogenéricas, como pueden ser los trans, travestis. Entonces es muy importante cómo estas juristas de alguna manera señalan, indican, nos llaman la atención sobre cómo es la construcción del discurso jurídico allá en los años 70 en Estados Unidos. Y de lo cual no es ajeno solamente ese país, sino que es algo que se produce y se reproduce en todo el mundo occidental, ¿no? Estamos hablando también en Europa, estamos hablando en América Latina. Con lo cual, lo que vamos a ver en este discurso jurídico es que es un discurso jurídico que está construido básicamente, o está hecho, ¿no? Quienes lo hacen, quienes lo forman, son varones blancos de clase media y adultos, ¿no? Entonces, hay una mirada masculina sesgada de lo que es una mujer, ¿no? Cuando hablamos de esta condición natural o de esta condición esencial de la mujer, eso genera estereotipos. Ya a partir de 1949 nosotros tenemos a una pensadora francesa que es Simone de Beauvoir, donde en el libro El segundo sexo, que está considerado un texto fundamental y fundante de las distintas corrientes feministas, donde ella ahí establece algo muy interesante que nos hace ver a todos y a todas, es que mujer no se nace, sino que mujer se llega a serlo. Con lo cual, nosotros al nacer no nacemos mujeres, sino que la categoría de mujer es una categoría que se construye socialmente, que se construye cultural y políticamente. Esto quita todo contenido esencialista, no solo a las categorías, sino a las identidades. Y eso es muy importante porque va a permitir abrir nuevas interpretaciones sobre el derecho, nuevas miradas jurídicas, y va a haber un reclamo desde las juristas de poder redactar leyes más inclusivas, leyes que permitan mayor igualdad, leyes que no discriminen.
pero también alertar sobre las decisiones judiciales, ¿no? Decisiones judiciales en muchos casos que tienen una mirada androcéntrica, masculina, totalmente sesgada de lo que son las mujeres, de las situaciones reales que viven las mujeres, y que no hay un ideal de mujer, que no lo encontramos en la realidad, ese ideal de mujer, de madre y esposa devota, sino que hay una multiplicidad de fenómenos en las distintas sociedades que interactúan. Y ahí hay un aporte muy, muy interesante del derecho, del mundo jurídico, hacia los feminismos, hacia las teorías feministas, que es la noción de interseccionalidad. Y esa noción la construye una abogada que se llamaba Kimberly Crenshaw en 1989, y que justamente ella lo que da cuenta es que el derecho también, ¿no? Es un derecho que no ve las distintas problemáticas sociales que atravesan las mujeres, las distintas discriminaciones, no solo por ser mujeres, sino también por ser pertenecientes a sectores vulnerables, a sectores empobrecidos, mujeres que en razón de su color de piel o de su etnia son discriminadas, ¿no? Que no solo son mujeres, sino también son negras, también son pobres. Entonces, ese concepto de interseccionalidad que hoy por hoy se está trabajando mucho en las distintas ciencias sociales y humanidades, es un concepto que le debemos al mundo jurídico. Esta abogada construye este concepto para poder dar cuenta de que las mujeres que llegan a los tribunales son mujeres que sufren diversas opresiones sociales, que interactúan todas al mismo tiempo en esa misma persona. Con lo cual, vemos que a lo largo de la historia más reciente, el derecho ha brindado un montón de herramientas conceptuales, no solo de técnica jurídica, para poder pensar la situación de las mujeres y de otras identidades sexogenéricas. Hay un cambio de paradigma que se está llevando a cabo sostenidamente desde fines de la década del 80 en adelante en relación a la ampliación de derechos y a trasladar eso a las decisiones judiciales. Entonces, tenemos en América Latina, como parte de nuestra historia reciente, como ustedes saben, tenemos una larga tradición y activismo en derechos humanos a lo largo de todo el continente, y que eso tiene que ver con todos los movimientos, no solo de mujeres, sino de derechos humanos, que surgen a partir de los procesos dictatoriales a los que estuvo sometido nuestro continente desde los años 70, y que han continuado su actividad a partir de la instalación o la instauración de los neoliberalismos a lo largo de nuestro continente, que no solo luchan por los derechos de las mujeres, sino también luchan por los derechos de los pueblos originarios o pueblos indígenas, las luchas ambientales. Muchas de estas luchas están al frente de mujeres. Todas las luchas de activismo de los colectivos LGTBI. Tenemos una larga tradición en defensa de derechos humanos, y eso se traslada a el reclamo de nuevas miradas, ¿no? Siempre en Argentina nosotros solemos hablar de una justicia que tiene un corte patriarcal, que tiene un origen androcéntrico, que tiene una mirada muy sesgada de lo que son todos estos colectivos. Entonces, una primera referente que tenemos en América Latina viene de Costa Rica, ¿no? Que a inicios de la década del 90 ya advierte de estas cuestiones en el derecho latinoamericano. Estamos hablando de la jurista feminista Alda Facio,
También tenemos aportes en Colombia, ¿no? En México, en 2008, en la universidad, en la UNAM, tenemos los primeros grupos de investigación en derecho y género. Y con el avance de la década de 2010 en adelante vamos a ver cómo estos grupos y estas nuevas voces van empezando a aparecer cada vez más en las universidades latinoamericanas. Cada vez más se empieza a prestar atención a la investigación del derecho y el género, a la investigación, a la apertura de cursos optativos de formación en género y en violencia de género. Recordemos que América Latina es una de las regiones más golpeadas por la violencia de género en sus distintas modalidades, ¿sí? No solo pensemos en la violencia doméstica, sino también pensemos en la violencia laboral, en la violencia sexual, en la violencia política, ¿sí? Cuando hablamos de la violencia laboral, estamos pensando en la brecha salarial, pero también estamos pensando en otros fenómenos que están asociados a los techos de cristal, ¿no? Esa violencia que no solo es horizontal, sino también es vertical, ¿no? Es decir, las mujeres les cuesta mucho lograr llegar a puestos jerárquicos, a puestos de decisión. Eso también se ve en la academia, en nuestras academias, en nuestras universidades latinoamericanas. Vemos muy pocas profesoras mujeres al cargo de cátedras, cuando somos al menos la mitad o más de la mitad de la currícula es femenina en las universidades, ni hablar en la universidad. En las carreras de derecho. Cada vez más hay más mujeres que varones estudiando derecho y no vemos que esté esa misma proporción al cargo de las cátedras. Entonces, eso es un fenómeno que atraviesa toda Latinoamérica y el resto del mundo también, incluso los países que uno podría considerar más avanzados en materia de derechos, de inclusión y de promoción, también tienen estas brechas salariales y también tienen estos estos techos de cristal o pisos pegajosos, como se les dice, ¿no? Que las mujeres quedan siempre pegadas a los mismos puestos. Bien, algunas de estas cuestiones también están siendo revisadas en planes de estudio, ¿no? En los planes de estudio de grado. También está el señalamiento, ¿no? De que no se está incorporando la producción jurídica que realizan las mujeres hoy, ¿no? Si uno mira los planes de estudio de las carreras de grado, en general, en el 80% de los casos, la bibliografía que se da la escriben varones, y no es una cuestión de cuota, ¿no? Hay muchas mujeres juristas que escriben, pero siempre esos saberes quedan invisibilizados, quedan como relegados. Entonces, bueno, tratar de visibilizar eso, tratar de llevarlo a las aulas también es una apuesta política y de ampliar los derechos que las mujeres pueden tener en las distintas academias. Con respecto a los feminismos jurídicos, una de las cuestiones que ya veíamos con Olinde Bush y con Mary Wollstonecraft y con la escuela feminista legal, de estudios legales, es que la mujer aparece, hasta por lo menos los años 70, aparece como, no tanto como un sujeto de derechos, sino más bien aparece en un lugar más relegado, ¿no? Como objeto de derecho. Si uno analiza la legislación que regía a las mujeres o que le era impuesta a las mujeres a inicios del siglo XX, uno puede ver que era más un lugar de
objeto que de derecho. Hay una investigadora muy importante que se llama Carol Pateman que ya planteaba esto, ¿no? Cuando se hace este nuevo contrato social a partir de la Revolución Francesa, se establece también un contrato sexual, ¿no? En el sentido que ese contrato no tiene a las mujeres por sujeto, no son las que firman el nuevo contrato, sino que son el objeto. Esto quiere decir poner durante muchas décadas del siglo XX, las mujeres fueron relegadas jurídicamente. ¿Qué quiere decir esto? En muchas legislaciones se las ha considerado incapaces, no han podido disponer de sus bienes, en el caso de las mujeres casadas, pasaban de una tutela, que era la tutela paterna, a la tutela del marido. Tampoco podían decidir sobre sus hijos, ¿no? Esta famosa patria potestad no era compartida. En los distintos países esta situación se fue modificando a lo largo de los años, pero podemos decir que recién a partir de los 70 empieza a homogeneizarse la legislación en este sentido. Por ejemplo, a fines de la década del 50 en Argentina, la mujer tiene capacidad jurídica. O recién a partir de los años 80 en Argentina, la mujer tiene los mismos derechos y obligaciones sobre sus hijos, puede decidir a qué escuela mandarlos, ¿sí? Porque antes era algo que solo los varones decidían, solo el marido. O pueden divorciarse, ¿no? Pueden disolver el vínculo. Entonces, esta situación de incapacidad civil, esta situación de minoridad, que estaba en el cuerpo de la ley y que se trasladaba también a las decisiones jurisprudenciales, era también un correlato de la percepción de la mujer a nivel social, ¿sí? Claramente que con el advenimiento de los neoliberalismos en fines de la década del 80 y 90 en toda nuestra región, la mujer irrumpe en el mercado laboral, ¿no? Frente a grandes índices de desocupación masculina, las mujeres se incorporan masivamente al mercado de trabajo a partir del sector servicios, ¿no? Eso generó muchas situaciones de violencia laboral, pero también de violencia doméstica, de discriminación en el trabajo. Como ustedes saben, la legislación internacional a partir de 1975 ha avanzado en la protección de los derechos de las mujeres, en la eliminación de la discriminación a las mujeres en todas sus formas, ¿no? Estamos hablando de la CEDAW, ¿no? La Conferencia de Naciones Unidas sobre la eliminación de las discriminaciones hacia la mujer, donde se establece justamente que la mujer es igual al hombre, tiene los mismos derechos, tiene la misma, debe tener el mismo trato, debe ser respetada en todos sus ámbitos de realización. Ahora bien, recién en 1995, en la cuarta conferencia de la mujer de la ONU, estamos hablando de la conferencia de Beijing, se establece que los estados deben estar obligados, deben comprometerse a nivel estatal de hacer cumplir las normativas en beneficio de las mujeres. Es decir, de la Convención de la CEDAW del 75 a la del 95, pasan 20 años, lo que se trata es de hacer operativos, de hacer efectivos los derechos que tienen las mujeres, ¿no? En sus distintos ámbitos de realización y de frenar la violencia. No es casual que haya sido por esos años. Los movimientos de mujeres, los colectivos de mujeres, las feministas, venían denunciando sistemáticamente las distintas violencias que las mujeres venían padeciendo y que ya no alcanzaba solo con lo normativo, sino que pensar dispositivos, pensar instrumentos, pensar protocolos que efectivicen esos derechos, ¿no? Se empieza a hablar cada vez más
del acceso a la justicia, ¿no? El acceso de las mujeres a la justicia. Se empiezan a ver que hay escollos en la denuncia, ¿no? Que hay trabas ahí en la denuncia, con lo mucho que cuesta a las mujeres denunciar, con lo mucho que se tarda una en poder denunciar situaciones de violencia. Bueno, estas cuestiones, ¿sí? Van a ser abordadas en Beijing 95 y también, ¿no? Obligando a los estados a hacer cumplir, a hacer efectivas las normas, eliminar aquellas normas que discriminen a las mujeres por su condición de tal, pero también va a ser muy importante la Convención de Belén do Pará, ¿sí? La Convención de Belén do Pará también es del año 95 y va a plantear justamente la obligación de los estados de perseguir, sancionar y erradicar toda forma de violencia, ¿no? Allí donde haya una denuncia de violencia por parte de las mujeres, el Estado tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de juzgar esos hechos, tiene la obligación de sancionar y erradicar la violencia. Es muy importante esa convención porque pone en el foco esta cuestión del acceso a la justicia, ¿no? Los estados tienen que garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Entonces vemos que hay un giro muy interesante por esos años en el marco de estas luchas de las mujeres por lograr una igualdad cada vez mayor y cada vez más efectiva. Es cierto que queda mucho aún por recorrer, queda aún mucho por efectivizar y queda mucho también por revisar de normativas, ¿no? Que han quedado en los distintos ordenamientos jurídicos a lo largo de América Latina y del mundo occidental. Quedan todavía vestigios de normativas que discriminan, ¿no? O que ponen en una situación desventajosa a la mujer. Yo siempre relato esto en nuestro ordenamiento penal, ¿no? En Argentina había una figura que se llamaba de advenimiento, por la cual aquella persona, aquel varón que había cometido violencia sexual, abuso sexual contra una mujer, podía por esta figura quedar de alguna manera perdonado si se casaba con la víctima del delito. Estas figuras que eran totalmente retrógradas en relación a la legislación más avanzada en materia de abuso sexual, estuvo vigente en nuestro país hasta el 2012, no ha pasado tanto tiempo. Y normativa de este estilo hay a lo largo de todo el continente, ¿sí? La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo es otro de los derechos por los cuales hoy por hoy las distintas juristas, ¿no? Han teorizado y han estudiado, investigando con mucha seriedad. Han redactado proyectos de ley a lo largo de todo el continente para poder efectivizar los derechos de salud reproductiva de las mujeres. Un tema sumamente sensible y que plantea grandes cuestionamientos por parte de las sociedades a lo largo de toda Latinoamérica. En este sentido, y como resultado de los feminismos jurídicos norteamericanos, en Estados Unidos en 1973 se estableció jurisprudencialmente la autorización a interrumpir voluntariamente el embarazo. Estamos hablando del famoso fallo Roe versus Wade, ¿no? Donde interviene la Corte Suprema de Estados Unidos autorizando la interrupción. Entonces,
Lo hace justamente, ¿no?, en base al derecho de autonomía de las mujeres y el derecho a la salud. Entonces vemos cómo, digamos, hay muchos derechos todavía que quedan por efectivizar, y lo que yo más quería resaltar es la enorme labor jurídica que han hecho las abogadas latinoamericanas, norteamericanas y europeas en esto de revisar críticamente la elaboración del derecho, cómo es que sentencian los jueces, ¿no? Y ahí vemos nuevamente este escollo en el que estoy insistiendo, que es justamente la formación, ¿no? No podemos, debemos exigir justicia, pero también tenemos que educar, ¿no?, éticamente, y con una mirada mucho más amplia en materia de derechos. He visto muchas sentencias que en casos de lo que en nuestro país o en Argentina se llama femicidios, que en México también adopta esa categoría, o la de feminicidio, donde los jueces justifican al agresor en base a argumentos que ponen en cuestión la moralidad de la mujer, que ponen en cuestión que las mujeres no cumplían bien su rol de esposas o de madres, ¿no? Eso da lugar a fundamentar, sí, les da lugar a los jueces para aplicar una pena dentro de la escala penal, una pena baja, ¿no? O en algunos casos permite absolver a los imputados. Entonces, como contracara también vemos que en los casos en que las mujeres se defienden de las agresiones de los varones en el ámbito doméstico, o de las violencias sexuales, cuando las mujeres se defienden, son juzgadas ellas por haberse defendido, ¿no? Entonces, los jueces hablan de un exceso en la legítima defensa, o hablan de que son malas madres, ¿no?, porque no han sabido defender a sus hijos del abusador, ¿no?, en los casos de abuso sexual infantil, o que han sido cómplices. Siempre está puesto el ojo crítico de la justicia en la mujer, y no en este caso en los agresores. Y eso se ve muy bien cuando uno analiza las sentencias. Aparecen muy bien estos estereotipos, estas nociones de la mujer en su rol de madre y esposa devota, siguen apareciendo. A uno puede parecerle que son categorías de fines del siglo XIX o inicios del XX, pero sin embargo hoy siguen apareciendo en las sentencias. Nosotros en Argentina tenemos un observatorio de femicidios que lleva el nombre de una víctima de femicidio, Zambrano, que fue asesinada por su esposo, y los jueces utilizaron un argumento para bajarle la pena que le correspondía, diciendo que ella no era una buena ama de casa, que no le planchaba bien las camisas, que no tenía la comida lista a tiempo, ¿sí?, como justificando la violencia física, la violencia psicológica y su muerte, su femicidio. Entonces hay que trabajar mucho en la formación de grado y de posgrado, hay que trabajar mucho en la capacitación al Poder Judicial, para poder ampliar la mirada sobre cómo legislamos y cómo emitimos sentencias. Ese es un desafío que tenemos todas y todos en la formación de nuestros futuros abogados y abogadas. Yo espero que esta charla los invite también a pensar cómo han sido sus formaciones, cómo ha sido su ejercicio profesional, qué dificultades han tenido en este sentido. Entonces, bueno, quería
simplemente poner en valor, como para finalizar, la labor que han tenido las abogadas en esta crítica al derecho y a la interpretación, ¿no?, jurisprudencial que se hace del mismo. Así que bueno, quería agradecerles y muchas gracias por su atención y su respeto. Muchas gracias, maestra, por esta charla bien interesante, muy actual. Es un tema que se ha discutido mucho, que se ha analizado, pero aún dista de ser efectivo todas aquellas propuestas que existen en torno a esta perspectiva de género, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera hacer una pregunta de cierre de esta exposición. Eh, es una reflexión realmente, ¿verdad?, en torno a las instituciones educativas. Maestra, ¿cómo deberíamos las instituciones de educación superior preparar a nuestros alumnos en convergencia con esta perspectiva de género? En primer lugar, yo considero que es necesaria una revisión de los planes de estudio, justamente porque no hay que olvidarse que los derechos de las mujeres y otras identidades sexogenéricas son derechos humanos, ¿sí? Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en adelante, pasando por todas las convenciones que antes mencionaba, los derechos de las mujeres y otras identidades son derechos humanos. Hoy por hoy es necesaria una revisión de planes de estudio, de analizar los contenidos mínimos. El análisis de contenidos mínimos es importante porque ahí nos permite detectar si hay ausencias, ¿no?, en relación a los contenidos que damos. Si de repente vemos en la materia de derechos humanos si aparecen los derechos de mujeres y de las personas trans, por ejemplo. Hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mucha jurisprudencia en relación a eso. México, por ejemplo, tiene el gran caso de Campo Algodonero, que se estudia muchísimo. Las juristas feministas siempre lo analizan, ¿no? Los crímenes de Ciudad de Juárez, digamos, el caso Fernández, estoy hablando. Entonces hay mucho por hacer. Pero hay una cuestión muy interesante en esto de lo educativo, y que es alguna discusión que se está dando en los últimos años, diría en el último lustro, que es no aislar la cuestión de género en una materia aislada, ¿no? Es decir, en una cuestión aparte, sino que tiene que formar parte de los contenidos obligatorios. Si bien es importante tener, y eso ha sucedido de manera sostenida desde el 2008 en adelante en Latinoamérica, estoy hablando, ¿no?, de la incorporación de materias optativas, de cursos optativos, de cursos ad hoc, que problematicen estas cuestiones desde la perspectiva de género, de los feminismos jurídicos, ¿no?, materias optativas, materias específicas. Lo interesante es la transversalización, ¿no? La transversalización de la mirada de género en todos los contenidos, ¿no? Porque de repente algún jurista, alguna abogado me puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el derecho tributario? ¿Cómo puedo mirar desde el género el derecho tributario? Y hay mucho para mirar ahí, ¿no? Los impuestos no solo se miran de manera progresiva o regresiva, sino que también tienen los sujetos, ¿no?, los sujetos obligados a la contribución del impuesto. Bueno, uno suele dividirlos, ¿no? ¿Quiénes son los que aportan?, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí, ¿no? Incluso en las materias de derecho que uno podría pensar, bueno, ¿y cómo hago para incorporar esto? Bueno, hay un montón, ¿no? En el derecho de familia, en el derecho impositivo, ¿no? El derecho el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Las mujeres tributamos un montón. Bueno, hay que ver desde qué lugar, ¿no? Recién ahora, por ejemplo, en otras disciplinas, y a mí me parece que esto es importante también, la transversalización de la mirada en los planes de estudio, pero también el diálogo con otras disciplinas. Hay que empezar a pensar nuestros campos de saber no de manera aislada, sino de manera que dialoguen con otros, que podamos nutrirnos de esos conceptos. Así como desde el derecho hemos brindado conceptos a las ciencias sociales, como por ejemplo el caso que decía yo de la interseccionalidad, ¿no?
que también podamos dialogar con otras disciplinas, ¿no? Que sea un diálogo de saberes, como dice Boaventura de Sousa Santos, digamos, que haya un efectivo diálogo, porque eso va a enriquecer muchísimo la mirada o las lecturas que podamos hacer de la formación de grado. Pero yo estoy convencida que tiene que ser transversal, tenemos que ver esos contenidos en todas las materias de la currícula, porque si no queda como algo aislado. Digamos, la materia específica de eso debería estar, ¿no? Género y derecho, pónganle, para ponerle un título. Pero también esa mirada tiene que permear todas las distintas materias del derecho, las distintas ramas, porque eso va a permitir que el día de mañana los abogados, ¿no? Y los jueces que tengamos en el Poder Judicial ya tengan esa ampliación en su mirada, ¿no? Esa ampliación de derechos. Entonces, estoy convencida que las decisiones van a ser otras, las decisiones jurisprudenciales. Van a tener en cuenta, qué sé yo, por ejemplo, la interseccionalidad, ¿no? Que una persona, en estos casos, ¿no? En casos de violencias, bueno, es una mujer víctima de violencia doméstica, pobre, negra, ¿no? Que está siendo juzgada por haberse defendido de su agresor. Bueno, ya hay otra mirada si uno ha tenido la formación en las distintas ramas, ¿no? Incluso en procesal penal, por ejemplo. Está muy poco tratado en el ámbito de la ejecución penal el tema de las mujeres, ¿no? Las mujeres que están privadas de su libertad, ¿no? Hay protocolos, hay resoluciones internacionales sobre el tratamiento de las mujeres recluidas, ¿no? Que en general en los 5 primeros años de su reclusión, si han quedado embarazadas, sus hijos en muchos casos conviven con ellas en situación de encierro. Digamos, hay muchas cuestiones ahí a mirar y que tenemos que poner el foco en la formación transversal. Porque si no queda, bueno, los feminismos jurídicos queda ahí, ¿no? La cuestión de como atomizada de, bueno, y tenemos esta otra materia que habla de esto, que depende también si el estudiante decide hacerla o no, si decide cursarla o no. Entonces, me parece que es un gran desafío, ¿no? Desde lo educativo, poder revisar todo eso. Pero bueno, es una apuesta. Maestra Eliana, pues te agradezco a nombre de las autoridades del Colegio Jurista esta charla tan interesante. Me parece que quedan varios temas que podríamos discutir todavía, ¿verdad? Pero nos quedamos con este cierre de la propuesta de hacer transversal la perspectiva de género en la currícula de Derecho como tal, de la licenciatura en Derecho, en los posgrados de Derechos. Y bueno, nuevamente te agradecemos el estar con nosotros en esta sesión y esperamos contar con tu participación en el siguiente ciclo de conferencias. Finalizo esta sesión invitándolos a revisar nuestra oferta académica que se actualiza día con día en nuestra página www.colegiojurista.com y también a que nos sigan en Facebook, ahí nos encuentran como Colegio Jurista. Muchas gracias, excelente día. Muchas gracias, hasta luego.